pues si les parece, quiero dar inicio con esta charla. Quiero presentar a nuestro invitado de hoy, que es una persona maravillosa, muy reconocida en el medio, no solamente de la neuropsicología, las neurociencias, la filosofía, el envejecimiento, mejor dicho. Él es el doctor Charles Isaac da Silva Rodríguez. Él es psicólogo, él es filósofo, tiene un doctorado en relaciones interculturales, tiene una maestría en docencia universitaria, tiene un postdoctorado en filosofía, ha trabajado en rehabilitación neuropsicológica también, tiene una maestría en psicología del lenguaje y actualmente es profesor de tiempo completo en la División de Ciencias de la Salud del Departamento de Psicología de la Universidad de Guanajuato en México. Y pues hoy tiene una charla muy linda, muy interesante. Y pues me voy a quedar muy corta en presentar todas las bondades que tiene el doctor Charles. De hecho, quiero contar algo bien bonito, personal, y es que en el año 2020 yo publiqué un libro que se llama Estrategias no farmacológicas para la enfermedad de Alzheimer. Y gran parte del inicio de la revisión para ese libro fue basado en un libro que escribió justamente el doctor Da Silva, que es Neuropsicología de las Demencias. Ese libro a mí me encantó y fue parte de la inspiración que posteriormente usé para mi libro. Entonces, muchísimas gracias, doctor Charles, por todo ese conocimiento. No siendo más, le cedo la palabra, el auditorio es completamente suyo. Tenemos más o menos una hora para esta charla. Si nos demoramos un poco menos, está perfecto. Dejamos un tiempo para preguntas del público. Bueno, bienvenido. Y pues esta es su casa desde el Instituto de Neurociencias y desde la Facultad de Psicología en la Universidad del Bosque. Muchísimas gracias, mi estimada Ana Salazar. Gracias por la invitación, gracias a todos por recibirme. Espero que tenga el máximo interés posible lo que les vengo a comentar hoy. Hace rato empezamos precisamente con esto, es la importancia que tenemos en un futuro muy próximo eh, a pensar en nuevas modalidades de psicoterapia para el adulto mayor, ¿no? Tiene un proyecto de vida que siempre es diferente al de un joven, al de un adulto, tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la experiencia. Entonces, antes que nada, es importante conocer la personalidad, conocer cómo las personas se desarrollan desde su propia persona, su propia personalidad, su propia gestión emocional. Para poder entonces entender o empezar a entender el funcionamiento y crear nuevas formas, ¿no? Inclusivamente porque el envejecimiento es una realidad. Cada vez tenemos más personas adultas mayores, cada vez tenemos una tasa de natalidad menor y cada vez más, porque también está relacionado con este factor, tenemos flujos migratorios, una globalización con mayor impacto. Bueno, si me permiten, yo desconecto la cámara para que tengamos siempre una red más estable y para que puedan estar al pendiente de las diapositivas y inicio, no perdiendo más espacio útil para esta charla. Iniciamos con algo que creo que es importante, ¿no? Primero, hablar de qué es esto, qué es el conexionismo, qué son estas orientaciones psicológicas que han desarrollado todas las cuestiones asociadas a la personalidad, porque finalmente siempre es importante contextualizar. Bueno, un poco el conexionismo es una orientación, es un movimiento, sobre todo de la ciencia cognitiva, que busca explicar las habilidades intelectuales y el comportamiento del individuo a través de modelos abstractos, ¿no? Ese es el gran posicionamiento a través de teorías que son más filosóficas en ese sentido. Entonces, estos modelos abstractos del sistema nervioso central y que tienen como propósito desafiar
la concepción tradicional, aquello que era visto como un funcionamiento estático, ¿no? Siempre igual, lineal. Entonces, aquí aparece algo que son dos cosas muy importantes. Déjeme, perdón, no había visto esto. Son dos cosas muy importantes. En primer lugar, tenemos el modelo neuronal de MacLeod en Pitts. Pitts es un matemático, MacLeod es un neurocientífico que deciden construir teóricamente una neurona. Esta neurona es teórica y es para explicar cómo podría funcionar. Entonces, debemos pensar que su operatividad es exactamente aquello que conocemos hoy. Digo, de la neurona es una unidad de entrada que está representada en la entrada o como unidad de entrada por las dendritas que reciben información que viene del entorno, que tienen que procesar. eh, Existen unidades ocultas, ya vamos a ver un poco lo que son estas unidades ocultas, es la parte tal vez más relacionada con el aprendizaje, con los cambios que se pueden generar a nivel más estructura y que actúan como variables reguladoras de la actividad cerebral. Finalmente son las neuronas quien implementan y potencian a través de cálculos, ¿no? Porque pues es un poco una forma de datismo, si bien por parte eléctrica, como ya vamos a ver, existe una sinapsis, también por parte química existe una sinapsis simultánea, aunque independiente o dual. Yo creo que sobre todo es esto, ¿no? Vamos a ver desde qué perspectiva. Existen dos grandes formas de ver la mente. Una forma es la dualista, que conocemos desde Descartes, y otra está muy relacionada con estas cuestiones del conectivismo, ¿no? Vemos, por ejemplo, a teorías desde Luria hasta Vygotsky que están centradas en un dualismo donde existe un componente social muy importante y los no dualistas tienden a centrarse en las cuestiones más cerebrales, ¿no? Entonces, esto es una unidad, este modelo de MacLeod en Pitts es una unidad que tiene como propósito funcionar o mostrar cómo podría ser el funcionamiento de una neurona. Cuanto a la psicología, es importante pensar que el análisis puede realizarse desde una unidad psicológica final, es decir, existe en la salida del axón, existe como una entidad que es una unidad psicológica que tiene un propósito dependiendo de la red neuronal donde se activa. Y pensando en esta unidad, que no puede ser menor que la actividad de una sola neurona, porque es necesaria esa actividad para que se estimulen las demás neuronas, existe una relación proporcional entre eventos psíquicos que se tienden a presentar como de carácter comportamental, es decir, a partir de nuestros comportamientos. Eh, Aquí aparece la máquina de Turing, ya lo vamos a ver con más detención, porque pues posteriormente la máquina de Turing acaba por ser construida en función de esta neurona de McLeod-Pitts. Es importante ver que las bases de esta visión son bastante antiguas y que se han ido desarrollando poco a poco. Yo creo que es importante, y antes de entrar en la temática como tal, para que podamos pensar en las nuevas formas de psicoterapia, porque es importantísimo, a la neuropsicología le interesa y tiene base fundamental de interés en la psicoterapia, en el proceso, en el funcionamiento de la mente como forma de que las personas puedan mejorar en este proceso, ¿no? Entonces, yo creo que resulta bastante pertinente en este momento de introducción señalar que los materialistas eliministas, que eran los que hacían frente en este entonces a los conexionistas, al contrario de los conexionistas, los cognitivos, no construían a partir de lo que estaba hecho, ¿no? Ese es el fuerte del conexionismo, es que cada conexionista iba adicionando más
información y dejaba debate abierto para nuevos elementos, ¿no? Como por ejemplo la cuestión de la emoción y muchas otras cuestiones que podrían estar aquí asociadas. Entonces, aquí tenemos dos premisas. La primera que sostiene que en cada acción eléctrica de la sinapsis, es decir, en cada sinapsis eléctrica, se activan componentes genéticos que incluyen, o que más bien que se incluye en la adecuación de la conducta del individuo al entorno, al medio. Este proceso depende de una interrelación no dictómica, y aquí pues ya pueden ver que no existe esta dualidad, entonces no dictómica, entre los rasgos de la personalidad y las representaciones mentales mediante el temperamento, ¿no? Porque la parte eléctrica, según entendemos y según vamos a ir viendo, está más relacionado con esta sinapsis eléctrica, sobre todo por cuestiones mitocondriales, ¿no? La segunda premisa sostiene que la acción química, si la otra parte de la Doctor sinapsis, Da Silva, ¿sí? perdón que lo interrumpa, es que no sé si su merced está cambiando las diapositivas o No, seguimos, sí, aquí seguimos seguimos con en la la misma. primera, ¿sí? Ah, Sí, bueno, perfecto, todavía no cambio perfecto, sin dejar perdón. las premisas, ¿no? Pero de todas Ah, formas, muchas perfecto. gracias por la observación. Sí, sí. Y entonces, la segunda premisa es la segunda parte, exactamente, de el impacto que tiene la sinapsis, ahora sí química, y que activan las protuberancias y espinas dendríticas de las neuronas como producto de cambio morfológico, que es finalmente la cuestión del aprendizaje, y aquí es donde los dualistas de alguna manera discuten esta proporción, siendo que, reitero, para Vygotsky era muy importante, pues, la zona de proximidad, era muy importante el ámbito social. Eh, y aquello que se espera de estas dos premisas es que, de acuerdo con las mismas, es decir, con estas dos sinapsis, se propone que en cada transmisión sináptica se genera una relación entre lo que es genéticamente heredado, que es la parte del temperamento, y la cuestión de llamarlo genéticamente heredado es para darle mayor énfasis, y el aprendizaje que está consolidado conforme pues, vamos pasando por los ciclos de desarrollo, ¿no? Que es la parte del carácter. Y entonces, a partir de aquí, vamos pensando en cómo estos ámbitos se podrían reconocer. Ahora sí paso la diapositiva. Aquí está lo que habíamos visto. No voy a perder, o más bien, no voy a utilizar tiempo útil para estar hablando más específicamente, pero bueno, todos al ver la imagen de la máquina de Turing, vemos que existe dos cabezales, que existe una cinta y que existe una forma simbólica de expresión, porque es a través del simbolismo, ¿no? Es la cinta trae o genera determinados códigos simbólicos que permiten a la mente interpretar o entender. Ahora, de aquí las dos premisas, como yo les decía, la premisa 1 que estaba relacionado con la sinapsis eléctrica, la 2 con la química. Aquí es muy importante pensar que la primera, la activación eléctrica, muchas veces decimos, pero ¿cómo se activa eléctricamente la sinapsis? O más bien las neuronas, ¿cómo se activan eléctricamente? No tenemos un procesador eléctrico. Realmente sí lo tenemos, y es la mitocondria. Es decir, cada vez que se genera una sinapsis, la excitación eléctrica de esa sinapsis es a partir de la activación de la mitocondria. Dentro de la mitocondria tenemos el ADN mitocondrial, que ya lo vamos a ver más específicamente. Déjenme nada más recordarles un poco toda la situación que conlleva a esta acción, y que es que las neuronas tienen que estar conectadas por canales proteicos, y a través de los cuales se transmiten los iones de una neurona a otra, permitiendo el cambio de potencial de reposo a polarización, o potencial de acción y despolarización. Es decir, cada vez que se activa la mitocondria, tenemos una activación eléctrica. Y este reposo, y es importante para lo que vamos a ver, más bien se considera en reposo
o este reposo se considera cuando la célula nerviosa tiene un mayor potencial eléctrico negativo al interior de la membrana, lo que se traduce en más iones de potasio que más, y que al exterior tenga, al contrario, más iones de sodio, Na más, y es desde aquí que se genera la polarización o su potencial en la membrana entre -70 y -90 milivolts. El potencial de acción se desencadena una vez que la membrana celular reduce esta potencia, baja de los -70 o -90 y se aproxima a los -55, generando aquí el cambio de iones, las bombas iónicas, como muchas veces lo vemos desde la psicofarmacología, y que se estabiliza entre los +40 y los +50 para que se pueda activar entonces el ADN mitocondrial al interior de la mitocondria. La premisa 2, y eso está relacionado naturalmente con el temperamento, ¿no? Lo que heredamos de las generaciones anteriores, que también es importante. No hablamos de una generación, no hablamos de lo que heredamos de nuestros papás, sino hablamos de lo que heredamos de 5 generaciones al menos hacia atrás. Es decir, estamos hablando de más de 40 personas, ¿no? Es decir, padres, abuelos, ya serían 6, bisabuelos, ya tendríamos otros 8, serían 14. Entonces, esta herencia viene desde un grupo de personas, ¿no? Entonces, este temperamento se va construyendo del historial genético que traemos, ¿no? Luego, hay una situación muy interesante porque siempre lo vemos a la cuestión biológica, y si vamos a la filosofía encontraremos muchos, Deleuze, por ejemplo, muchos filósofos que hablan en este paradigma de 0-1, activa, no activa, y también lo vemos desde Fodor, que era uno de los grandes teóricos de la mente, donde, por ejemplo, nosotros en la computadora, cuando hacemos con la tecla A, marcamos la A en una hoja de Word, realmente la computadora no tiene una A, lo que tiene es un código binario de ceros y unos, y dentro de la computadora esa dinámica de ceros y unos son las que hacen con que la computadora pueda procesar la información y responder. Sin embargo, nosotros tenemos que hablar con nuestro lenguaje y la computadora nos responde con su lenguaje. En la hoja de Word no va a aparecer el código, va a aparecer la letra. Entonces, diversos autores, caso concreto de Pinker, que habló del mentalés, habla de que en la mente, al interior de la mente, existe un lenguaje diferente, el mentalés, el lenguaje de la mente, que es bastante más telegráfico, ¿no? Una vez que el lenguaje es automático, está automatizado, necesitamos de la mente más despejada, más rápida para pensar en todo lo que tenemos que hacer, en todo lo que vamos a decir en una determinada situación, sin saturar de información, ¿no? Entonces, estos procesos tienden a ser independientes, pero que se gesticulan entre sí para generar la conducta humana, ¿no? Entonces, premisa 2 es la parte de los cambios químicos y cambios morfológicos al interior, porque realmente no tenemos un almacén de memorias, las memorias no se almacenan en un lugar. Nosotros podemos encontrar en una estructura cerebral, podemos encontrar la amígdala, la hipófisis, el hipocampo, etcétera, pero no encontramos la memoria, porque la memoria, así como todas las funciones cognitivas, están asociadas, pero no son morfológicas, no son estructuras, ¿no? Son parte psicológica. Entonces, esto también se relaciona de alguna manera con la neuroplasticidad y, como habíamos visto anteriormente, con la cuestión del aprendizaje que está relacionado con el carácter. Todo esto para concluir que existe una unidad neuropsicológica de la personalidad, que esa es la que tenemos que conocer, que desvendar para después poder entonces crear nuevas teorías que nos ayuden a ver, verificar y construir nuevas teorías, ¿no? Nuevas formas. Aquí la chispa genética es mucho esta cuestión de la mitocondria cuando se activa. Aquí el diseño nos permite ver las mitocondrias al interior de la célula. Claro que estamos hablando del soma, de la región citoplasmática o de la membrana alrededor del citoplasma, porque dentro
está el ADN nuclear, mientras fuera tenemos los ADNs mitocondriales. Y entonces, este impulso nervioso genera no únicamente la comunicación, pero también nos recuerda quiénes somos, ¿no? Y quién somos para entender exactamente cuál es nuestro comportamiento. Bueno, antes de eso, creo que para contextualizar, y porque también es muy importante, eh, MacLeod en Pitts hace estos hallazgos, ¿no? En un momento en que, si lo pensamos, habla más de la parte eléctrica que de la parte química. Yo la parte química la voy como que agregando, porque pues la acetilcolina es el primer neurotransmisor a ser conocido, fue conocido en 1921. Entonces, y era reconocida como la molécula de la memoria. El segundo neurotransmisor, que fue la noradrenalina, eh, fue descubierta en 1946. Entonces, existió mucho tiempo después de lo que MacLeod y Pitts hablaron sobre esta neurona. No era tan conocida la parte química, era muy conocida la parte eléctrica. Inclusivamente es importante decir que también la neurona como tal, la neurona biológica, referente natural de la neurona artificial, tenía menos de una década de haber sido identificada por Ramón y Cajal y Camilo Gogli, en cuanto Pitts ya empieza a definir esta neurona artificial, que fue entre 42 y 43, ¿no? Entonces, existe también esta idea que sí es importante tenerla en consideración a nivel contextualización. Aquí la parte mitocondrial es importante también pensar que esta parte de la mitocondria o de la activación mitocóndrica eh, es heredada, es exclusivamente de la progenitora. Es decir, las mamás son las que pasan el ADN mitocondrial a los hijos. Es exclusivo de las mamás y es responsable por las funciones biológicas de los órganos del cuerpo, ¿va? Es decir, el ADN mitocondrial es el responsable por el funcionamiento, buen o mal funcionamiento. Muchas enfermedades genéticas se ven por transmisión mitocondrial, y por eso muchas veces se analiza la historia familiar de la mamá, porque tiene que ver con el funcionamiento de los órganos del cuerpo que está relacionado con este tipo de ADN. Mientras que el ADN nuclear, que también se encuentra localizado, como vimos hace poco, perdón, como vimos hace poco, está al interior del soma neuronal y está constituido por pequeñas unidades de información que están descritos como genes y que contienen la herencia genética de los progenitores, ahí sí de los dos, tal y como sean los rasgos físicos, por ejemplo, sobre el aspecto. Aquí es donde tenemos la información del sexo, la altura, el color de los ojos y otros elementos que también hacen parte de la forma del individuo, pero que son relacionados a la psique. Curiosamente, se habla mucho sobre la cuestión del ADN nuclear con respecto a, por ejemplo, la reactividad emocional, que está muy relacionado con esta herencia genética, el nivel de actividad de las personas y algo que creo que llama mucho la atención y que fue base de muchas investigaciones, hasta cómo construyen los grupos de amistad. Es decir, durante 5 generaciones se va construyendo una forma de interactuar con los demás que después se transmite a partir de la mitocondria, perdón, del ADN nuclear, es decir, a través del núcleo de las células. Eh, Durante los años 80 creo que todos nosotros escuchamos hablar de las innúmeras experiencias o innúmeros experimentos que se realizaron con gemelos homocigóticos. Gemelos que fueron separados cuando nacieron y que años después, 30, 40 años después, los juntaron y verificaron que algunas conductas se mantenían similares, ¿no? O entonces, aquello que Philip Zimbardo comentó muchas veces, que es la cuestión de cómo nacen dos gemelos
en la misma casa, con el mismo ámbito social, económico, creencias, etcétera, y cómo uno de ellos puede ser representante de las cosas buenas y otro representante de las cosas malas, es decir, uno enveredar por el bien y el otro por el mal, como decía el mismo Philip Zimbardo. Ahora, aquí hay algo que requiere alguna idea, que es, vamos a ver una cosa, claro, si a cada momento, y es este read-only memory, que es un sistema operativo que nosotros le llamamos memoria RAM, que tiene que ver, no memoria RAM de la computadora, sino del ser humano, funciona como una memoria RAM, que es un proceso de recordar, ¿no? Cada vez que nos activamos, cuando los que trabajan con EEG, saben perfectamente que, por ejemplo, Delta nos puede favorecer la visibilización, por ejemplo, de un niño hiperactivo con déficit de atención, que cierra los ojos, abre los ojos y vemos el tiempo y la amplitud, es decir, el tiempo que demora en activarse, es decir, en reconocer el entorno, en que el niño sepa dónde está. Nos sucede muchas veces si tenemos un sueño o más profundo, o un sueño alterado por sustancias, etcétera, que nos despertamos y demoramos a saber dónde estamos, ¿no? Entonces, eso lo vemos en EEG y eso lo tenemos que pensar como cada vez que nos despertamos hay cosas que ya las sabemos, sabemos quiénes somos, qué hicimos, dónde estamos, eh, qué tenemos que hacer ese día, qué hicimos ayer. Existe como una base, que es esta memoria, que cada vez que nos despertamos hace con que estemos a la par de todo, ¿no? Es una protomemoria. Recuerdo que Antonio Damasio hablaba del proto-sí, que es la conciencia de la persona, una metacognición del individuo, y también nosotros pensamos que, por otro lado, podríamos hablar de una protomemoria, que es esta conciencia de lo que somos, de lo que fuimos, no del sí como tal, no del sí per se, aunque es una redundancia, pero sí de qué somos, qué hacemos, dónde estamos, cómo nos llamamos, qué edad tenemos, qué hemos hecho, etcétera, qué proyectos tenemos, qué cosas queremos hacer, etcétera. Por otro lado, y para acelerar un poquito más, para que podamos tener algún tiempo para conversar, que yo creo que es la parte siempre más importante. Entonces, aparte de esta memoria, es importante, y para terminar, la cuestión de la sinapsis eléctrica es el código biológico, ¿no? Hablamos siempre, 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 yo creo que de una forma o de otra, hablamos siempre de cuestiones que están relacionadas con la finitud de las células, ¿no? Por eso envejecemos. ¿Por qué envejecemos? Envejecemos porque las células naturalmente van tomando, van perdiendo su capacidad de regeneración, y eso está teorizado desde los años 60 por Hayflick. Curiosamente, después de Hayflick, después de los años 60, tuvimos más de 150 teorías sobre el envejecimiento, pero continúa siendo la teoría de Hayflick aquella que mejor puede explicar el envejecimiento. Inclusivamente Hayflick decía algo extraordinario, que es: nosotros envejecemos 7 veces en una vida. ¿Por qué 7 veces? Porque, pues, por supuesto, los órganos envejecen en momentos diferentes, ¿no? La piel, por ejemplo, envejece más tarde. Déjenme darles el ejemplo que a mí me gusta, que es del cristalino. Yo creo que es un ejemplo muy práctico, porque a partir de los 40, 45 años empieza la presbicia, es decir, tener dificultad de ver a una distancia cercana. Entonces, esto, ¿qué es lo que nos dice? Lo que nos dice es que eh, el cristalino deja de producir nuevas células, y entonces el cristalino, que es algo como una bolsa líquida, pasa a ganar una postura sólida. Entonces se empieza a solidificar. Conforme se solidifica, pierde sus capacidades de enfocar, es decir, de pasar de lo lejos hacia lo cerca. Entonces, a lo cerca tiene mayor dificultad. Esto es porque no tenemos nuevas células. Entonces, podemos decir que en el ámbito
de la visión empezamos a envejecer a los 40, 45 años, mientras que los músculos a partir de los 55, mientras que la piel a partir de los 60. Entonces, Hayflick decía que tenemos 7 envejecimientos. Aquí, en esta diapositiva, lo que vemos son los telómeros, que son esas partes rojas que cada vez que se reproduce una célula, este telómero queda disminuido. Cuando deja de tener telómeros, las células dejan de poder reproducirse. Y esto es lo que genera el envejecimiento, ¿no? El principio del envejecimiento. Claro que en esto podríamos hablar de muchas otras cosas que están muy relacionadas con el envejecimiento y con la mente, pero es importante, y lo traje porque si bien el cuerpo envejece en 7 momentos que son diferentes, la estructura cerebral es la que menos envejece y es la que envejece más tarde de todas. Sin embargo, tenemos pérdidas, tenemos enfermedades neurodegenerativas que también están relacionadas con la parte orgánica, por supuesto, con la parte estructural, por supuesto, pero es curioso como el órgano que más tarde deja de tener estos ciclos, hasta porque está muy bien estructurado, hasta porque estos ciclos, cada vez que se generan nuevas células, migran, etcétera. Es decir, toda la estructura está muy bien montada, por decirlo de alguna manera, pero tenemos enfermedades. Entonces, es importante verlo desde la perspectiva no solo biológica, pero también psicológica. ¿Será que estas estructuras son las que hacen que existe una ruptura? Bueno, veremos más adelante. Yo ahora quería pasar rápidamente para la parte química, que que tiene que ver, no solo es la importancia del neurotransmisor, ni de la representación de ideas, objetos, acciones que podamos tener mentalmente, sino también por la importancia del proceso de aprendizaje, porque ahí pueden ver, tal vez en tiempo uno, la rama dendrítica completamente lisa, podemos verlo como un inicio, pero después existe una exposición a los neurotransmisores y cada vez que existe un aprendizaje, se van a crear, perdón, nuevas espinas. Lo vamos a ver aquí en una imagen real de microscopio para que ustedes puedan verlo. Aquí se llega a ver el cambio morfológico, un cambio morfológico que es muy importante, que es la memoria, es la conducta. Lo que está ahí es la conducta aprendida. Y ahora con la intensidad de los neurotransmisores vamos a tener cambios, ¿no? Aquí hay algo que es súper importante que Pitts habló en los años 40 y que le llamaba la atención, ¿no? Finalmente era, al fin de cuentas, la información en las neuronas tienen un sentido, dos sentidos, ¿no? Porque cambia mucho la visión de esta mente que utiliza las funciones cognitivas para expresarse, o si es la cognición la que permite en su conjunto que exista una mente. Esta dualidad siempre ha existido, siempre va a existir, y es la dualidad que ha generado dos facciones importantes también en la psicología. El conexionismo, por un lado, como no dividir, y el otro lado que está más relacionado con el ámbito social, con la conducta social, que son las áreas de Vygotsky, inclusive si quieren empezar en la filosofía de Descartes. Entonces, Pitts ponía esta cuestión. O sea, al final de cuentas, ¿cómo funciona esta estructura? ¿En qué sentido, aquí tienen las neuronas, en qué sentido va la información? Como pueden ver, aquí sí, esto es una neurona. Esa es una neurona en CA3 de hipocampo, neurogénesis, de una rata, por supuesto, donde vemos en todo pormenor cómo tenemos espinas dendríticas, son cambios morfológicos que son memorias y conductas también de estos pequeños roedores, ¿no? Porque tenemos siempre que pensar que si bien es esta estructura cortical, la corteza, sobre todo la neurocorteza, que es quien tiene las áreas asociativas que nos permite reconocer situaciones, establecer patrones y responder al entorno. También es cierto que las memorias no están ahí porque saturarían el sistema, ¿no? Entonces, es importante ver que el aprendizaje está en todas las neuronas. Tengo aquí otra imagen de neuronas, bastante más impactante, es CA3
de hipocampo, aquí sí se pueden ver eh, las redes, la intensificidad de las redes y cómo están llenas de aprendizajes. Em, Pitts ponía la cuestión, pero va en un sentido o va en otro, ¿no? Es decir, son conexiones bidireccionales en los circuitos o redes neuronales clásicos del aprendizaje, como por ejemplo tenemos sobre todo corteza e hipocampo, corteza y amígdala e hipocampo. Son las tres grandes regiones del aprendizaje, pero también el sistema de recompensa. Hoy sabemos perfectamente, por ejemplo, si pensamos en sustancias psicoactivas, si pensamos en un neuroléptico y en un antidepresivo, si pensamos en sustancias ilícitas, por un lado la cocaína o la metanfetamina y por otro lado la heroína, sabemos perfectamente que lo que se genera al interior de las redes es o la estimulación del contacto o, por otro lado, la evitación del contacto, ¿no? La neurorecepción. Pero en su momento era interesante pensar cómo funcionaría el sistema de recompensa, por ejemplo, que tiene conexiones importantes entre el área tegmental ventral, estriado y núcleo accumbens, pero también cuando hablamos, por ejemplo, de estos aprendizajes, como se decía antes, aprendizajes aberrantes, que son los aprendizajes de riesgo, de conductas de riesgo que encontramos sobre todo en adictos, ¿no? Por una activación excesiva del núcleo accumbens. Eh, Claro, también tendríamos que pensar en la región neurológica del miedo, que está relacionada con la amígdala, núcleo dorsal lateral del hipocampo, etcétera, y algo que es muy importante hoy, que es el circuito del miedo, ¿no? Ya que hablamos o cómo hablamos de cuestiones que están más relacionadas, por ejemplo, con la violencia, tenemos naturalmente que pensar en otras perspectivas, como es desde la perspectiva neuropsicológica, neurológica, claro. Eh, este sistema que está relacionado con el odio que llamamos circuito del odio. Todavía no existen muchas investigaciones, pero afortunadamente van apareciendo. Bueno, Pitts proponía, pero ¿cómo sucede? ¿Cómo va a suceder esta comunicación? Es curioso, porque esto tiene que ver con el neurofeedback, con la retroalimentación. Efectivamente, aquí está la modulación química. Vean una cosa, nosotros vimos anteriormente que es necesario llegar a los menos 50 milivolts. Tenemos que estar entre los 45 y menos 55 y más 55, perdón, más 45, más 55 para que se genere la comunicación, para que suceda lo que estamos viendo en este momento en la imagen. Pues bien, si lo que hacemos es altamente importante, la estructura cerebral no tiene ojos, no puede ver al exterior, pero sí puede analizar la frecuencia con que se activa o cómo se activa una determinada red. Entonces, a partir de ahí, si se activa, si la excitabilidad es muy grande y implica aprendizaje, lo que va a suceder es que la sinapsis se regresa, la información se regresa y vamos a tener una retroalimentación, es decir, una nueva sinapsis hasta que podemos llegar al punto de aprendizaje, que es cuando se genera un cambio en la neurona y aparecen estas vesículas externas que son el reconocimiento de ese aprendizaje. Entonces, existe todo un proceso amplio que lo estamos viendo aquí muy rápidamente, pero que es un proceso complejo que permite pensar que cada vez que hacemos algo que es muy importante para nosotros, demasiado importante, y lo tenemos que aprender, entonces se repite la sinapsis varias veces hasta que esa sinapsis pasa a estar memorizada. Y memorizada quiere decir, como vimos aquí anteriormente, que se va a generar entonces un cambio morfológico en las neuronas, que es lo que vemos aquí en las neuronas de las ratas. Muy bien, entonces aquí vamos entrando en la forma más específica. Yo sí quería, antes de ver el aprendizaje más concreto, me gustaría sí recordarles, ¿no? Que de alguna forma tendríamos que retomar, ¿no? Tenemos que contextualizar, ¿no? Y pensar en William James en 1890,
que empezó a hablar de esta capacidad que las neuronas tienen, o esta capacidad del ser humano, en modificar su comportamiento, porque las neuronas, perdón, así lo permiten, ¿no? Entonces, es, es importante, yo creo que dividir tres fases para nosotros neuropsicólogos siempre es muy importante. La plasticidad empieza en el desarrollo ontogénico durante la niñez y puede extenderse hasta los 18 o 22 años, ¿no? Este desarrollo ontogénico importa porque pues, es el caos, ¿no? Tenemos una estructura cerebral que es caótica porque se está estructurando y por eso decimos tantas veces que los niños, que es muy importante la infancia, claro, lo dijo Freud, lo dijo muchísimos psicólogos y en realidad es muy importante porque aprendemos mucho más porque se están construyendo las redes neuronales, se está construyendo ese ser y aprenden más. Es decir, las neuronas están más predispuestas a este tipo de aprendizaje mayor, existe mayor curiosidad, más dopamina, entonces las sinapsis son más fuertes, esta fortaleza de la sinapsis hace con que exista retroalimentación sináptica y con que se genere más aprendizaje. Por eso los niños pueden aprender muchas cosas. Decimos hasta los 18, 22 años, aunque no sea una constatación científica, pero realmente la gran mayoría de los autores dice que entre los 18 y 22, por eso se da la mayor edad entre los 18 y los 22 años. Posteriormente, en la adultez, y tengo que acelerar un poquito más, tenemos la neurogénesis, como vimos aquí anteriormente, que es lo que sucede en el ámbito del hipocampo. En CA3 se generan nuevas células, estas nuevas células se van a reproducir, son células madres, se reproducen, migran para la parte más afastada del inicio de una memorización, porque claro, el inicio de una memorización tiene que ver con la primera experiencia y a partir de ahí vamos profundizando, vamos desarrollando, mejorando. Claro que esta neurogénesis está relacionada con dos actividades mitóticas que suceden tras la duplicación de estas células. Escuchamos hablar mucho sobre eso, sobre el ARNM, que es el mensajero del ARN, que es quien hace la copia, quien hace el control V y control Z, que es la copia, copy-paste del núcleo para la nueva célula. No podremos entrar en grandes, en grandes teorizaciones, pero bueno, conocemos muy bien estas dos facetas. Luego, es importante también hablar que después del aprendizaje, después de todo esto, existe como, a mí me gusta hablar de la tecnología, ¿va? Todos los sentidos se encaminan a una situación, pero mi ejemplo es, existen estos juegos, como se ven ahí, que son juegos de suerte y azar, donde los premios se distribuyen por vitrinas y se asignan mediante un sistema computacional. Es decir, existen números y cuando jalamos los cordelitos, suben los números y ese número va a ser correspondiente al premio dependiendo del número de cordeles que subimos. Entonces, de manera similar, trabaja la estructura cerebral con los aprendizajes, que están segmentados y distribuidos por diferentes redes neuronales, que son las vitrinas, como se puede ver en la imagen, y la recuperación del todo de una acción, es decir, de una imagen mental específica, se realiza al activar determinadas unidades psicológicas. Cada argolla va a corresponder a una de estas unidades psicológicas. Porque vean una cosa, nosotros podemos tener, por ejemplo, si entramos en un lugar, nos sentamos al lado de alguien, tenemos 50 años, nos sentamos al lado de alguien, reconocemos el perfume y este perfume nos lleva hace 30 años atrás, quiere decir que esa memoria olfativa está asociada a una imagen mental, pero está asociada a otros, ¿no? Nos puede recordar a alguien que conocimos muy querido y muy amado hace 30 años atrás, pero también nos puede recordar a otras personas que también utilizaron ese perfume en un determinado momento. Entonces, está como en partes y cuando jalamos estos hilos, se junta y nos trae la imagen mental. En el adulto mayor, esto impacta muchísimo porque existen muchas cosas guardadas
al final de los hilos. Entonces, cuando jalamos un hilo, salen muchísimas cosas, ¿no? Hoy estábamos en el Centro Gerontológico aquí de San Francisco del Rincón, con los estudiantes, y la psicóloga decía algo que creo que es extraordinario. Los adultos mayores a los 65 años están solucionando problemas que traen desde los 10, 12, 14 años, 20, 30, 35. Son situaciones que no tuvieron el tiempo o porque tenían un proyecto de vida, no pararon para pensar en estos problemas. Claro, cuando cambia el proyecto de vida, que es lo que estamos aquí viendo, las cosas cambian, ¿no? Entonces, estas consolidaciones en las neuronas, que es la construcción de la conducta, están hiladas morfológicamente a través del hipocampo. Entonces, estos hilos es como la conexión que tienen con el hipocampo, y cada vez que el hipocampo necesita de esa información, pues la va a llamar. Antes de terminar, porque me parece muy importante también, es que la teoría de la personalidad ha tenido sus revés, sus altibajos. Entonces, eh, importa contextualizar que, por ejemplo, autores como Alport, que desarrolló una de las más importantes taxonomías de los rasgos, eh, se enfrentaba a una que estaba relacionada, por ejemplo, con Cattell. Fue tal vez la prueba que tuvo más impacto a nivel, por ejemplo, de Europa, que es el 16PF o el actual 16PF5, publicada en 49, 50, y la CAC, que fue publicada casi una década después. Pero en ese entonces, eh, en el continente americano se aplicaban mucho más pruebas de rasgos, entre las cuales tal vez la más popular es el MMPI, pero pues, entre otras, ¿no? ¿Esto por qué? Porque las primeras teorías que estaban relacionadas con la personalidad se fueron desarrollando anteriormente como un todo. Es decir, los rasgos de la personalidad aparecen después. Hasta aquí, eh, psicólogos como Gordon Allport, Cattell, vieron la personalidad como un todo. Es decir, para que hubiera un cambio de personalidad, hoy no tendría tanto sentido, tendría que implicar un cambio importante en la vida de alguien, como por ejemplo perder a alguien, casarse, tener hijos, etcétera, ¿no? Pero esto tiene mucho que ver también con la parte cultural. En las teorías modernas, a partir de 1940, aparece Catherine Briggs y su hija, Isabel Briggs, que acabaron por generar un enfoque muy interesante, que es Myers-Briggs Type Indicator, pero que fue publicado en 1943, pero luego fue sepultado por un descubrimiento de Paul Costa y Robert McQueer en 1980, que es el conocido, el actual Big Five Factor, ¿no? Que es el que tenemos en el DCM. Si ustedes piensan en DCMs, ya que estamos hablando del DCM, los primeros DCMs, el uno y el 2, los trastornos de la personalidad se escribían como de una forma genérica, ¿no? Sin un enfoque específico. En el 3 empiezan a aparecer algunas características, en el 4 y en su versión revisada, eso recuerdo muy bien, empiezan a consolidar, y solo en el DCM-5 es cuando entra el Big Five Factor, ¿no? Es decir, ahora tenemos una visión de la personalidad en rasgos. Los rasgos cambian. Y esto tuvo que ver con fases muy importantes experimentales. Tenemos a Kuhler, que hizo un trabajo extraordinario con simios en Tenerife, en las Islas Tenerife, que tiene que ver con la neocorteza y la forma como la neocorteza nos permite una conjuntura más rápida. Y a partir de ahí, la caja de Skinner, primero la caja de problema de Thorndike, y posteriormente la caja de Skinner, se fueron desarrollando como experimentos para entender cómo este funcionamiento podría ajustarse, ¿no? Y cómo podríamos ver si realmente la personalidad era un todo, si la personalidad eran rasgos. Hoy entendemos, inclusivamente por la división temperamento-carácter, que no podría ser la misma cosa. A partir del año 2000, eso era lo que yo les decía del matiz RAM, de cómo se van recuperando. Y ya regreso, pero me gustaría decirles que a partir de ahí ya tuvimos institutos de neurología, como por ejemplo del University College of London,
esta Eleanor Maguire hizo una investigación tremenda sobre el hipocampo de los taxistas y logró verificar algo que es extraordinario, que es el crecimiento por utilización de esta estructura. Bueno, les invito a que vean la investigación, está disponible en redes, lo pueden ver muy rápidamente y muy fácilmente. Aquí, la analogía computacional, me parece interesante comentarles esto, es que si bien cada sinapsis tiene un recordatorio, vean una cosa, yo para mover un dedo hacia abajo, nada más doblar un dedo, eh, déjeme ver si me permite aquí, perdón, déjeme nada más, conecto la cámara, pongo esto aquí. No es que sea tan importante, pero me gustaría que vieran que es, si hacemos, si hacemos este movimiento, que es cerrar el dedo, tenemos alrededor de 40.000 sinapsis, que están, sí, muy relacionadas. En este caso estarían todas relacionadas con la parte motora. Si este acto implicara otra situación, tendríamos muchas más sinapsis y estarían relacionadas con un todo, motor y ejecutivo. En el caso de las 10.000 sinapsis, tendríamos que pensar, y bien, entonces 10.000 veces nos recordaría la estructura a nuestro cuerpo, cómo funcionan los órganos, 10.000 veces nos recordarían la persona que somos físicamente y psicológicamente. Evidentemente que esto no sucede, existe un patrón que nos permite entender quiénes somos a cada momento que nos despertamos, etcétera, pero lo que sí es importante es que ahora, muy recientemente, y cada vez más los filósofos hablan de esto, entendemos que el mismo tálamo, que es el área responsable por filtrar la información externa de los sentidos, es decir, los núcleos talámicos son como un filtro que hace con que eh, quede la información que más es importante para nosotros. Si bien hacemos una distinción a partir de las preferencias que tenemos aquí para que puedan ir leyendo, si prefieren. Mientras yo, lo que les quería comentar es que mientras nosotros vivimos de la preferencia, de las preferencias, ¿no? Yo pongo más atención cuando me hablan de cosas desde la neuropsicología. Yo entiendo mejor si me dicen cómo funciona, eh, no sé, el mapeo geográfico de una determinada región a partir del hipocampo o de la región posterior superior del hipocampo, yo puedo entender mejor que si, por ejemplo, hablara desde otra perspectiva. Entonces, existe una preferencia natural que va a llenar inclusivamente el sistema de recompensa de dopamina y yo presto más atención. Ahora, aparte de esto, sabemos ahora que el tálamo filtra información, porque si no se saturaría el sistema. Si estuviéramos recogiendo toda la información, vean una cosa, si ustedes salen ahora de vuestras casas y caminan, no sé, 2 kilómetros o 1 kilómetro hasta una cafetería cerca, cuando lleguen a la cafetería, pero sin pensar en ello, pregúntense. Lleven una cámara, pongan el teléfono a grabar y luego cuando lleguen a la cafetería hagan preguntas básicas, ¿no? ¿Vine por qué lado? ¿Derecho o izquierdo? ¿Crucé en el paso peatonal o fuera del paso peatonal? ¿Paré alguna vez en uno de los cruces para que pasara un carro? ¿Me encontré con alguna persona adulta mayor? Si se hacen todas esas preguntas, no tienen respuesta. Lo que va a hacer la estructura cerebral es cerrar con lo que frecuentemente encuentran en esa calle. Pero si luego van a ver la grabación, vuestras respuestas serán diferentes a lo que se ve en la grabación, precisamente porque los núcleos talámicos no guardan toda la información porque saturaría la estructura cerebral. Entonces, cuando pensamos en una nueva forma de psicoterapia para el adulto mayor, tenemos que pensar en todas estas cuestiones y pensar cómo, de qué manera, de qué forma podríamos entonces traer una teorización que permita, primero, un proyecto de vida que es más corto, un proyecto de vida que está lleno de experiencias y que con cada sinapsis se activan, recuerdan, piensan, analizan y, claro, también pensar en quiénes somos hoy, ¿no? Porque socialmente
somos diferentes al socialmente de 1920, es decir, de nuestros abuelos, a los años 70 de nuestros padres. El 2026 de los jóvenes traerá cosas diferentes para el 2050 de sus hijos. Entonces, existe aquí como una estructura importantísima que tenemos que pensar, teorizar desde la filosofía, que es la madre de todas las ciencias, para invertir en este trabajo de construcción de una forma psicoterapéutica que esté más cercana a los adultos mayores. Recuerden que cada vez tenemos más adultos mayores, iniciamos con esta idea, cada vez tenemos menos, una tasa de natalidad muy baja y también un flujo de globalización muy importante, lo que hace con que la sociedad esté cada vez más envejecida. Si bien ustedes pueden decir, bueno, yo con mis adultos mayores hoy trabajo muy bien la estimulación cognitiva, claro, son personas muy adaptativas, pasaron por guerras mundiales, pasaron por epidemias, pasaron por una serie de cosas que hace con que sean adaptativas. Nosotros, inclusivamente, ya pasamos por una COVID-19, ¿no? Entonces eso nos hace más adaptativos, pero la verdad es que están cambiando las cosas, ¿no? Ya no podemos, a lo mejor dentro de 30 años, no vamos a poder hacer estimulación cognitiva con hojas de papel, ni con vasitos, ni con pelotitas, porque pues los jóvenes no van a, esos adultos mayores, que son los jóvenes de hoy, o los adultos de hoy, no van a responder porque están acostumbrados a un trabajo que es bastante más tecnológico. Tengo todo a favor de la tecnología, creo que la tecnología es un punto fuerte e importante. Trabajamos mucho tecnología, trabajamos psicoeducación desde plataformas de autogestión del conocimiento para el apoyo psicológico, porque los cuidadores muchas veces no pueden salir de casa. Esto sería tema para otro momento, para que lo podamos discutir, pero realmente tenemos que encontrar soluciones y la tecnología es la solución. Para muchas cosas es la solución. No estoy tan de acuerdo con la psicoterapia, pero pues al menos con la psicoeducación sí creo que es importante. Con esto termino y estoy disponible. No sé si puedo responder a toda la gente. No, no sé si tengo la respuesta, porque no siempre tenemos respuesta. Pero si no la tengo, prometo ir a estudiar y luego enviarla a mi estimada Ana para que se las comparta. Y si sé, pues con mucho gusto les comparto aquello que sé o aquello que pienso.